Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es Análisis Vectorial 1. Para esto, tener en cuenta que un vector es un ente matemático así como el punto, la recta y el plano, y se representa mediante un segmento de recta, orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional. Entonces podemos observar los elementos que tiene un vector. Un vector tiene una dirección, un sentido y un módulo. Dirección es la línea de acción de un vector. Su orientación respecto del sistema de coordenadas cartesianas en el plano se define mediante el ángulo que forma el vector con el eje positivo en posición normal. Sentido. Gráficamente se representa por una cabeza de una flecha. Indica hacia qué lado de la dirección actúa el vector. Módulo. Es el número de unidades correspondientes a una magnitud que se le asigna al vector. Por ejemplo, cuando pateamos un balón, este va a tener una dirección hacia donde lo vamos a apuntar, un sentido, si es hacia arriba o hacia abajo en este caso, y un módulo que va a ser la magnitud vectorial. Resultante de vectores. Ese resultado que se obtiene de un conjunto de vectores mediante una operación vectorial, que existen diferentes métodos para obtener dicha resultante. Entre ellas tenemos a los vectores paralelos. Primer caso. Cuando tenemos vectores paralelos o colineales apuntando hacia una misma dirección, obtenemos una resultante máxima, la cual resultaría la suma de esos dos vectores. Segundo caso, si tenemos dos vectores que se encuentran apuntando en direcciones opuestas, estas se va a tener que dar por una resultante mínima, la cual vendría a ser la diferencia de estas dos. Método del polígono. Consiste en construir un polígono con los vectores sumados, manteniendo la constante de sus tres elementos, módulo, dirección y sentido, hundiendo el extremo del primer vector con el origen del segundo vector, el extremo del segundo vector con el origen del tercer vector y así sucesivamente hasta el último vector. El módulo resultante sería o se determina uniendo el origen del primer vector con el extremo del último vector. En el ejemplo tenemos a dos vectores A y B. Vector A tiene cola y cabeza. Por lo tanto, el vector resultante vendría a ser el inicio donde empezó la A hasta el final donde termina la B. Por lo tanto, la resultante de estos vectores vendría a ser la suma vectorial de A más B. Tener en cuenta que al colocar los vectores uno a continuación del otro se obtiene un polígono cerrado cuya resultante va a ser nula, debido a que la resultante se eliminaría con cualquier vector que estaría en lado opuesto o sentido opuesto. Por lo tanto, siempre en un polígono cerrado la resultante es 0. Bueno, pasemos a los problemas de clase de la página 11. Primer problema, nos piden calcular el módulo de la resultante A más B menos C, considerando que el módulo del vector A es 5 unidades, el módulo del vector B es 6 unidades y el módulo del tercer vector es 4 unidades. Nos dan las direcciones. Nos dan que un vector A en dirección positiva, un vector B en dirección positiva y el sector C apuntando hacia una dirección negativa. Por lo tanto, tendríamos que, al reemplazar nosotros la resultante que es igual a A más el vector B más el vector C, se cumple que el vector A, como tiene un sentido positivo, se le va a poner más 5, más el vector B, entre paréntesis, como tiene un sentido positivo, se le pone más 6, menos, abremos paréntesis, el vector C. El vector C, como tiene un sentido negativo, le pondríamos menos 4. Operando tendremos más 5, más por más es más 6 entonces, menos por menos es más, y tendríamos más 4. La resultante nos quedaría 5 más 6 más 4. Dicho esto, la resultante vendría a ser igual a más 5. ¿Qué indica el más? Que el vector se dirige hacia la derecha en sentido positivo, y esa vendría a ser la resultante. Recuerden, el módulo es una magnitud de medida, por lo tanto, vendría a ser 15, sin el símbolo, por más que salga negativo o positivo, siempre solamente va a ser el número, que en este caso vendría a ser 15 unidades. Siguiente problema. Problema número 2. Nos indican determinar el módulo de la resultante A
menos el vector b menos el vector c, sabiendo que el módulo de a es igual a 6, el módulo de b es igual a 5 y el módulo de c es igual a 4. Ahí tenemos en el eje vertical el vector b de forma positiva y el vector a de forma positiva y el vector c apuntando hacia abajo, con lo cual tendremos que la dirección es negativa. Reemplazando en lo que nos dan, el vector resultante es igual al vector a menos el vector b menos el vector c. Entonces nos quedaría que el vector resultante es igual al vector a. El vector a, como es positivo, le pondríamos más 6, menos lo que nos salga el vector b. El vector b es positivo, por lo cual sería más 5. Menos el vector c, pero el vector c es negativo, por lo cual sería menos 4. Lo cual nos quedaría que la resultante es igual a más 6 menos más 5 menos por menos 4. Operando, nos queda 6 menos por más, menos por menos, más. La resultante nos queda que es igual a 6 menos 5 más 4. Operando esto, la resultante es igual a más 5. Recuerden, ese más nos indica la dirección con la cual se dirige este vector, con lo cual es un vector positivo. La resultante, el módulo de la resultante vendría a ser igual a 5 unidades. Siguiente problema. Problema número 3. Determina el vector resultante. Muchachos, ahí tenemos un polígono y hay diferentes vectores. Analizando solamente la parte donde vemos el vector A y el vector B. Vemos que está cola, cabeza. Por lo tanto, el inicio donde empieza el vector A y el final donde termina el vector B vendría a ser la resultante, que en este caso vendría a ser la misma que la del vector C. Entonces, eliminaríamos nosotros el vector A y el vector B y lo reemplazaríamos por resultante, que es igual al vector C, lo cual nos quedaría que el vector C es igual a A más B. Dicho esto, ya eliminamos a A y B y la reemplazamos por un vector en la misma dirección que el vector C. Ahora nos damos cuenta en las direcciones en las que van avanzando los vectores D, E y F. Al darnos cuenta, el vector de cola, cabeza. Para que lo entiendan, es donde inicia la flecha, donde termina la flecha, donde inicia la flecha, donde termina la flecha, donde inicia la flecha, donde termina la flecha. Como se podrán percatar, tiene esa condición de que es cola, cabeza, los vectores D, E y F. Por lo tanto, la resultante debería ser donde inicia, que es justamente en el inicio del punto del vector D, donde termina, justamente en la cabeza del vector F. Y se podrán percatar que justamente es la misma dirección donde se ubica el vector C. Por lo tanto, si eliminamos el vector D, E y F y la reemplazamos por su vector resultante, vendría a ser también el vector C, lo cual nos quedaría un vector C, otro vector C, que ya estaba en el problema, y el otro que es la resultante también vendría a ser otro vector C. Tenemos tres vectores apuntando en la misma dirección, por lo tanto, la resultante vendría a ser 3 veces el vector C. Siguiente problema. Problema número 4. Nos piden calcular la resultante. Tenemos otro polígono. Solución. Nos damos cuenta de los vectores D y E, que evidentemente están en una progresión cola, cabeza, donde inicia justamente en el vector D. El origen del vector D y el final del vector E nos indica la resultante. Quiere decir que lo podemos reemplazar por su resultante. Y en este caso su resultante vendría a ser igual justamente al vector que está ahí, que sería el vector C. Por lo tanto, si quitamos el vector D y E, tenemos cuenta que el vector C vendría a ser igual al vector D más el vector E. Entonces tendríamos que quitar el vector D y E y reemplazarlos por el vector C. Tendremos ya dos vectores C. En la siguiente imagen tenemos ya los vectores eliminados. Nos quedaría el vector A y el vector B. Y si nos damos cuenta, justamente cumple cola, cabeza del vector A, cola, cabeza del vector B. Y la resultante, ¿cuál es? Por el método de polígono, siempre es el origen donde empieza el vector y donde acaba. En este caso, la resultante viene a ser otra vez un vector en la misma dirección y con el mismo módulo que el vector C. Por lo tanto, yo puedo reemplazar el vector A y el vector B por el vector C. ¿Por qué? Porque el vector C, ¿qué es? El vector A más el vector B. Entonces nos quedaría, ya eliminando el vector A y el vector B, lo reemplazamos por el vector C, nos quedaría otra vez tres vectores C. El primer vector C, que era la suma del vector D más E,
el vector C que ya estaba en el problema y el otro vector C que vendría a ser la suma del vector A más el vector B. Como los tres están apuntando en la misma dirección, tenemos que la resultante total de todo este polígono vendría a ser 3 veces el vector C. Siguiente problema. Problema número 5. Nos dice, si el módulo de la resultante del sistema mostrado es igual a 6 unidades, ¿cuál es el módulo del vector A? Recuerden, cuando nos dicen módulo, módulo es una unidad de medida. Puede estar en metros, centímetros y así, ¿no? Veamos la solución. En el problema número 5 nos podemos percatar dónde inicia y dónde acaba. ¿A qué me refiero? De que el vector, analicemos los vectores B, C y D. Están en ese orden justamente. Vemos que el inicio del vector B es inicia, acaba, cola, cabeza el vector C, cola, cabeza el vector D. Quiere decir que el vector C, B, C y D tiene resultante. Y la resultante justamente es donde se ubica el vector A. Por lo tanto, si yo eliminase el vector B, C y D, lo puedo reemplazar por resultante, que vendría a ser en este caso el mismo vector A. ¿Por qué? Porque el vector A es igual a la suma del vector B más el vector C más el vector T. Eliminando eso nos quedaría el vector primera A, que era la suma de los vectores que eliminamos, más otro vector A, que era el que ya nos daba en el problema. Por lo tanto, la resultante vendría a ser 2 veces el vector A. Como nos indica que la resultante de todo era, el módulo de la resultante era 6 unidades, entonces reemplazamos. Como el módulo de la resultante es 6 unidades y la resultante es igual a 2 veces el módulo de A, este 2 va a pasar a dividir el 6. Por lo tanto, el módulo de A vendría a ser igual a 6 entre 2, lo cual nos indica que el módulo del vector A es igual a 3 unidades. Bueno muchachos, hemos llegado al término de la clase, espero se haya entendido. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Muchas gracias.